Jorge, os comento que la sesión va a tener una duración aproximada de 45 minutos. A partir de entonces, daremos paso a las preguntas que podéis formular a través de la sección que lleva como título Preguntas. Creo que la tenéis a la derecha, si lo tenéis como yo. Y, bueno, a través de las preguntas que vayáis formulando, iremos pasando a Jorge, cuando haya finalizado su charla. O sea, que concentraremos todas ellas al final. Al finalizar también la sesión, Jorge compartirá el enlace de su presentación y en breve tendréis disponible el vídeo del webinar, que os vamos a enviar también a todos los que habéis asistido, pero también los que estaban apuntados y no pudieron asistir. Pues bien, me gustaría contaros un poco brevemente quién es Jorge Sanz, para quien no lo conozca. Jorge es ingeniero en geodesia y cartografía, es originario de Valencia y cuenta con una trayectoria de casi 15 años en el mundo del desarrollo de sistemas de información geográfica. Actualmente es el coordinador del equipo de soporte, así como ingeniero de soluciones en Carto, una startup tecnológica muy conocida para todos que proporciona un servicio de análisis y visualización de información geográfica en la nube. Y como algunos quizá ya sabréis, Jorge es también un miembro activo de la comunidad Open Source Geoespacial, tanto a nivel internacional como a nivel local, colaborando en la promoción de las tecnologías y los datos abiertos. Es fácil encontrarle participando en todo tipo de comunidades y proyectos, como la Administración de Sistemas Informáticos de la Fundación Nos Guió para el Software Libre Geoespacial o coordinando actuaciones de voluntariado para el cartografiado de zonas afectadas por desastres naturales en el contexto del equipo humanitario OpenStreetMap, ahora de total actualidad. Pues Jorge, creo que es tu turno, entonces cuando quieras te doy paso. Muy bien, Rosa. ¿Me oyes bien, verdad? Te oímos, al menos yo te digo perfectamente, creo que todo el mundo. Vale. Bueno, si alguien tiene problemas técnicos, también puede que pregunte por el área de cuestiones del sistema, a ver si os podemos ir ayudando. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Rosa, por la introducción. La idea de este webinar es hacer una pequeña introducción a qué son las tecnologías en la nube, que es el cloud computing. Luego veremos cómo los diferentes tipos de servicios que se pueden dar dentro de estas tecnologías pueden ser aplicados al mundo geoespacial con algunos ejemplos básicamente cercanos a mi labor profesional. Y luego nos centraremos en, digamos, donde está la mayor variedad de servicios en la nube, que es en el caso del software como servicio. Y para acabar con unas pequeñas conclusiones y dar paso al turno de preguntas. Muy bien. ¿Qué entendemos por la computación en la nube? ¿Qué es el cloud computing? Como una definición un poco vaga, porque es un conjunto muy amplio de casos de uso que se pueden cubrir con este tipo de tecnologías, podemos entender que el cloud computing como un conjunto de tecnologías que nos permiten acceder a diferentes recursos de computación a demanda. Esta es la gran ventaja del cloud computing y es que somos nosotros quienes podemos ir decidiendo de forma totalmente dinámica y adaptada a nuestras necesidades actuales qué necesidades tenemos o qué cantidad de recursos y con qué capacidades queremos hacer uso de ellos. Esto, además, de la forma más ágil y con el mínimo esfuerzo posible. De manera que, al final, lo que pretendemos es optimizar al máximo la prestación de servicios relacionados con tecnologías de la información. ¿Y por qué? ¿Por qué pensar en acceder a esta forma de trabajo que, en cierta manera, nos va a limitar en cierta manera, sí, perdonad un segundo. Ya está. Vale, que nos va a, en cierta manera, dar acceso a todos estos recursos. Bueno, por un lado, como decía antes, el poder adaptarnos a nuestras necesidades reales y a corto plazo. Esto es muy habitual cuando uno arranca un proyecto de sistemas de información, el tener que planificar con tecnologías tradicionales a medio plazo al menos cuál va a ser el aprovisionamiento, qué cantidad de recursos necesitamos de almacenamiento, de computación,
y tenemos que hacer una inversión inicial que es un poco un brindis al sol, esperando que el proyecto vaya tal y como nosotros hemos planificado. Con las tecnologías de la nube nosotros podemos adaptar la cantidad de recursos que estamos utilizando de una manera mucho más flexible y escalándola, que es como el término que se suele utilizar, a nuestras necesidades en todo momento. Otra de las razones tiene que ver sobre todo con el tipo de almacenamiento de ficheros, era que solo las grandes empresas podían permitirse tener un sistema de seguridad y sobre todo de recuperación de backups, digamos, con muchas prestaciones. Hoy en día nadie se imagina trabajar en nuestro día a día sin servicios en la nube que nos permiten mantener copias de seguridad de lo que ocurre en nuestro equipo, porque los desastres ocurren continuamente y el poder acceder a esas copias de seguridad nos permite trabajar de una forma mucho más cómoda. Otra de las razones para acceder o permitirnos o pensar en utilizar servicios en la nube es la actualización. La actualización de cualquier tipo de recurso, como pueda ser un software que estamos utilizando o incluso nuestro sistema operativo o otro tipo de sistemas más complejos, pueden llevar mucho tiempo. En un sistema donde hay un gran proveedor del software que da servicio a una gran cantidad de gente, él puede hacer estas actualizaciones de una forma mucho más ágil y los consumidores de esos recursos acceder a esa actualización de forma inmediata. No solamente esa actualización es en cuanto a nuevas funcionalidades, sino, y es mucho más importante, la corrección de errores de seguridad, por ejemplo, donde el poder desplegar de una forma eficiente y rápida este tipo de mejoras o correcciones en los servicios que utilizamos nos da un entorno mucho más seguro en el que trabajar. Otra de las razones principales para el cloud computing es el acceso inmediato y universal a los recursos que ponemos a disposición de los usuarios. Es decir, con un entorno tradicional necesitamos tener un servidor que es visible hacia afuera de nuestra intranet, tenemos que configurar, tal vez, dependiendo de cada organización, es un mundo el poder salir, digamos, a ofrecer un recurso a nuestros usuarios, sean internos en la organización o externos. Con los servicios en la nube, el poder disponer de un servidor que exponga cierto servicio a toda la comunidad a la que demos acceso de una u otra manera es inmediato. Y finalmente, aunque pueda parecer baladí, no es menos importante que el cloud computing concentra en lugares donde la eficiencia es una de las principales razones para diseñar centros de datos. El consumo y la eficiencia energética de esos lugares hace que sean, desde un punto de vista puramente medioambiental, mucho más eficientes que lo que nosotros podemos conseguir colocando un servidor o una cabina de servidores en nuestra propia organización. Estos grandes centros de datos están pensados para optimizar al máximo, obviamente, la energía, porque la paga el proveedor y, por lo tanto, desde un punto de vista incluso medioambiental es también interesante. Tenemos, desde un punto de vista formal en cuanto al acceso o dónde están físicamente ubicadas al final los recursos de hardware, tenemos tres tipos de nubes. Las nubes privadas son aquellas en las que normalmente son grandes agencias o corporaciones instalan sus propios recursos de cloud computing, de manera que los datos, sobre todo es la principal razón, el mantener los datos a buen recaudo, por así decirlo, porque por condiciones contractuales, por simples condiciones de seguridad, se decide que esos recursos de cloud deben permanecer dentro de la infraestructura de una corporación. Luego tenemos las grandes nubes públicas de los grandes proveedores, de los cuales vamos a hablar la mayor parte de la tarde, en los que, digamos que se puede entender como la venta al por mayor de la computación, en el sentido de que son estos grandes proveedores quienes ponen a disposición de cualquiera que se dé de alta en sus servicios y establezca un contrato con ellos estos recursos de computación. Y finalmente tenemos soluciones híbridas donde sobre todo, evidentemente, las corporaciones que tienen nubes privadas quieren algunos de esos recursos
ponerlos al gran público. Un caso muy típico podría ser aquellas corporaciones que manejan datos sensibles, pero que al final quieren también publicar al público en general ciertos resultados de la información, o agregaciones o análisis de la información que tienen privada, de manera que establecen un puente entre sus nubes privadas y servicios que se contratan a proveedores externos. Desde el punto de vista de los tipos de servicios y yendo desde la aproximación tradicional a la implantación de sistemas de información hacia cada vez delegando en mayor medida los servicios a un proveedor de cloud computing, tenemos en primer lugar la infraestructura como servicio. En la infraestructura como servicio, lo que el proveedor ofrece es simplemente un servidor con un sistema operativo determinado que nosotros decidimos. Es decir, el proveedor proporciona todo el hardware, todos los dispositivos de almacenamiento, los servidores en los cuales se va a ejecutar toda nuestra aplicación, y finalmente nos ofrecen una máquina a la que nosotros podemos acceder, que por supuesto está virtualizada porque normalmente se van a levantar y apagar a demanda, y nosotros en esa máquina instalamos lo que necesitemos, sea una base de datos, sea una aplicación, un middleware que luego interactuará con por ejemplo, aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. Es decir, desde el punto de vista del usuario, lo que vemos es un conjunto más o menos grande de máquinas que gestionamos nosotros y somos nosotros los responsables de su actualización, de su correcto funcionamiento, de sus copias de seguridad, etcétera, etcétera. Si no necesitamos tener ese nivel de acceso, podemos y estamos en la posición de delegar aún más la gestión del sistema operativo e incluso del middleware que nos ofrece la capacidad para ejecutar una aplicación, entonces podemos pasar a lo que se conoce como una plataforma como servicio, PaaS, donde además del sistema operativo, el proveedor nos ofrece, por ejemplo, un contenedor de aplicaciones, como podría ser para el lenguaje de programación Java, un contenedor de aplicaciones Tomcat, por ejemplo, o una máquina de ejecución de software escrito en Python o PHP o cualquier otro lenguaje de programación, donde al final nosotros lo único que subimos a la nube es el software que estamos desarrollando y, por supuesto, el estado, las bases de datos, que podrían ser tanto relacionales como no relacionales. De manera que lo único que se almacena y que se sirve desde el proveedor es que sea nuestro, es simplemente aplicaciones y datos. Y finalmente, si hay ya un proveedor de un servicio que nos ofrece toda la funcionalidad y que nosotros lo único que queremos es utilizarla directamente, pasamos a no tener que gestionar ningún recurso directamente en los servidores, sino que utilizamos directamente un software. Es el software como servicio, que es la forma más habitual de consumir productos en la nube. Sobre por qué adaptar la nube y pensando un poquito ya acercándonos hacia el mundo geoespacial, la consultora americana Gartner definió hace ya bastantes años lo que llama la curva de lo que esperamos sobre una tecnología, el Hype Curve, en el que, dada una nueva tecnología que aparece en el mercado, se definen diferentes fases, así como diferentes grupos de individuos que adoptan esa tecnología. Cuando esa tecnología está empezando, cuando está recién publicada al público, todavía se está tal vez incluso terminando de desarrollar, la visibilidad de la exposición que esa tecnología tiene crece en general muy alto, y hay un grupo que son los innovadores, que son los que la adoptan muy rápidamente. Tal vez ni siquiera sin saber muy bien para qué va a servir, o cuáles, por supuesto, no saben qué problemas tiene porque prácticamente nadie la ha utilizado, y crece de forma muy rápida, hasta que llegamos a un pico de lo que se llama las expectativas
infladas, ¿no? Donde ya no podemos esperar más de esa tecnología porque ya ha llegado a su tope. En ese momento, normalmente, nos damos cuenta de que no era tan bonito como pensábamos y ocurre lo que se llama el abismo de la desilusión, donde de repente ya nada es como tan bonito como parecía, lo que pensábamos que esta tecnología iba a resolver no lo resuelve y da una bajada. En ese momento llega un punto en el que ya hemos llegado a la máxima, por así decirlo, desilusión y empezamos a aplicar correctamente porque hemos tenido un poco de experiencia y podemos empezar a pensar en realmente para qué esta tecnología podemos utilizarla de verdad, dónde es adecuada y dónde no. Y empezamos en lo que se llama la curva de la iluminación, ¿no? donde empezamos a realmente utilizar de forma mucho más informada la tecnología. Aquí es donde la mayoría de la población que adopta este tipo de tecnologías la va a alcanzar y llegamos hasta el punto de lo que se llama el llano de la productividad, donde la tecnología ya está totalmente testeada, todo el mundo sabe para qué sirve y para qué no, y el público en general la adopta, quedando solamente un grupo muy pequeño normalmente de individuos, organizaciones que se resisten mucho al cambio y que probablemente van a ser los últimos en incorporarla nada más que forzados porque todo el mundo también la está utilizando. Si vemos esta curva para las tecnologías de la información de 2011, ¿vale? Hace 6 años ya, el software como servicio ya estaba en esa subida de la iluminación. En cambio, otras tecnologías como la plataforma como servicio, el correo electrónico en la nube, los clientes de sistemas operativos directamente en navegadores todavía estaban en la fase de innovación. Todavía no habían prácticamente ni siquiera llegado al pico. Estamos hablando de 2011. Si nos pasamos a 2016, prácticamente todo el mundo ya, digamos que la fase de desilusión de las tecnologías en la nube ya prácticamente ha pasado y estamos en casi todas las tecnologías dentro de la curva de iluminación o incluso ya en el de la productividad. Es decir, hoy en día ya nadie piensa en la nube como algo innovador en el sentido en que ya la gente está hablando de otras tecnologías y otras áreas tecnológicas donde sí que se está innovando, como puede ser el Internet de las Cosas, el blockchain y las criptomonedas, la impresión en 3D, etcétera. Es decir, en 2016-2017 las tecnologías de la nube ya son parte de nuestro día a día y no utilizarlas es estar renunciando a una capacidad para resolver problemas de una forma mucho más eficiente y totalmente ya demostrada. Vamos a hablar un poco más sobre la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como servicio y aplicándola un poco más a la tecnología geoespacial. Y desde ahí pasaremos finalmente para repasar el software como servicio en más detalle. Los grandes proveedores de infraestructura como servicios son estos 4. Amazon, que es el gran líder de la computación en la nube con literalmente decenas de servicios, no solamente estos que vamos a mencionar brevemente durante este webinar, tienen decenas de servicios para cosas tan variadas como procesamiento de registros de aplicaciones, sistemas de autenticación, escritorios virtuales, en fin, hay un enorme número de servicios dentro de Amazon. El que se encarga de proveer infraestructura es F2. Tenemos Google, aunque ha llegado un poco más tarde a ofrecer infraestructura como servicio, ha ofrecido algo que solo Amazon a partir de este mes va a empezar a ofrecer, que es el cobrar por los servidores por minutos en lugar de por horas. Hasta ahora, hasta finales de este mes, Amazon F2 todavía funciona por horas y Google Compute Engine ya facturaba por minutos desde hace tiempo. Y lo mismo ocurre con el servicio de infraestructura de Microsoft y DigitalOcean. Al final, estos 4 servicios lo que ofrecen es un entorno en el cual yo puedo, desde mi ordenador, levantar un servidor o 17 con las características que yo estime oportuno y se me va a cobrar en función del tiempo que están encendidos, básicamente.
Además, si hace falta que programar que esas máquinas se apaguen cuando yo no estoy trabajando, se puede hacer. Y un montón más de funcionalidad. Solo os voy a enseñar un par de pantallas para que veáis sobre Google Compute Engine. Estos son los precios por hora de los servidores estándar, por así decirlo. O sea, hay muchos tipos de máquinas. Todos los proveedores nos permiten configurar máquinas que, por ejemplo, tienen una CPU más potente, si nuestro tipo de trabajo es intensivo en ese área, o tener más memoria RAM. Si necesitamos cargar muchos datos para hacer procesado, por ejemplo, es muy típico trabajando con datos raster, o servidores incluso que tienen un procesador gráfico, que lo tienen y además es con una cierta capacidad para ciertos tipos de procesados que están empezando a imponerse, donde la GPU, el procesador gráfico, es necesario. En este caso, son máquinas estándar y vemos que por menos de $1 la hora tenemos, por ejemplo, una máquina de 16 cores y 60 gigas de RAM, que es en general mucho más que el ordenador, por ejemplo, estándar que podamos tener con nosotros. ¿Y cómo se configura esto? ¿Cómo se levanta? Bueno, pues aquí espero que podáis ver la pantalla de configuración de Google Cloud Compute Engine, donde vemos que, por ejemplo, para una máquina de 16 cores, 60 gigas de RAM, y instalando 40 gigas en un disco SSD, es decir, un disco muy rápido, y corriendo un sistema operativo Linux, con lo cual no tiene coste mensual, nos queda una máquina que cuesta unos 70 céntimos la hora, $500 al mes, que puede parecer mucho dinero, pero depende del caso de uso. Si, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto en el que necesitamos un servidor de estas características solo unas horas a la semana, porque el resto del tiempo va a estar parado, podemos programar, y ahí abajo hay un enlace a las interfaces para hacer esto de forma automatizada, y podemos encender y apagar ese servidor solo el tiempo que realmente nos necesitemos. Por lo tanto, si pensamos en lo que nos costaría, por ejemplo, un ordenador portátil para hacer procesado de datos, que la mayor parte del tiempo en realidad va a estar apagado, utilizar, por ejemplo, un ordenador portátil mucho más pequeño y configurar o levantar este tipo de servidores que realmente solo vamos a necesitar durante unas pocas horas al mes y vamos a pagar solo por el uso que tenemos, que es exactamente la premisa inicial que comentaba sobre qué es una tecnología en la nube. Así pues, como comentaba, casos más habituales donde podemos necesitar infraestructura como servicio son procesado de datos que yo he llamado aquí de usar y tirar, en el que simplemente levantamos un servidor, le subimos unos datos, hacemos un procesado y lo apagamos cuando acabamos, o en aquellos proyectos más grandes donde el resto de oferta de la nube no nos cubre porque tenemos unas necesidades muy específicas, de que necesitamos un sistema operativo muy concreto que requiere una cierta configuración que no es posible aprovechar desde un servicio como desde plataforma. Aquí os pongo un ejemplo de Carto, donde yo trabajo, en el que Carto es un servicio en sí mismo en la nube, pero nosotros utilizamos tanto Amazon como Google, sus proveedores de infraestructura. Nosotros no tenemos servidores físicos en ningún sitio, sino que utilizamos estos proveedores de infraestructura para levantar todo tipo de servidores. Aquí tenéis un pequeño esquema muy simplificado de cómo funciona una instancia de nube de Carto, donde tenemos un conjunto más o menos grande de servidores de base de datos donde se almacenan los datos de los usuarios, y luego tenemos diferentes tipos de servidores para diferentes responsabilidades, por así decirlo. Estos servidores tanto de tareas como el importador, como los servidores de las APIs, están levantándose y apagándose continuamente en función de las necesidades que tengamos. Si se nos está quedando corto para los importadores, porque los usuarios van creciendo día a día, vamos añadiendo servidores conforme nos van haciendo falta, de manera que podemos adaptar la capacidad de nuestra instalación a las necesidades a corto plazo. Obviamente, cuanto más a corto plazo, el proveedor de nube más caro te va a cobrar, de manera que, como en cualquier otro servicio, cuanto a más largo plazo planifiques, más barato te va a ofrecer, pero el compromiso que estás adquiriendo es más grande, obviamente. Bien, pasamos a la plataforma como servicio.
En este caso, el gran proveedor que durante algunos años ha sido el más utilizado por la comunidad de desarrollo ha sido Heroku. Pero no es el único, también tenemos el servicio de Amazon que se llama Beanstalk, Google App Engine y más recientemente OpenShift de Red Hat y Cloud Foundry. Al final, estos proveedores lo que nos dan es una cuenta a la cual yo normalmente voy a conectar un control de versiones y cuando suba código a ese control de versiones se va a desplegar automáticamente como en Internet. A eso hay que asociarle una base de datos, sea relacional o sea no SQL, y tenemos nuestra aplicación. Nos van a permitir tener entornos de prueba y testeo para no. Y realmente eso es todo. Al final lo que estamos es desplegando una aplicación monolítica más o menos grande en un entorno que nos permite ofrecer mayor o menor rendimiento en función del tipo de cuenta que estamos dispuestos a pagar. Otra... A ver. Ahí se ha quedado parado. A ver, vale, sigo. Una evolución de este tipo de plataformas es lo que se llama entornos serverless. Son entornos en los que, en lugar de una aplicación monolítica, lo que desplegamos son pequeñas funciones que solo tienen un cometido y no tienen estado. Es decir, se levanta un pequeño servidor que está dentro de lo que se conoce como un contenedor, ejecuta algo y se apaga, de manera que solo vive durante unos pocos segundos cada vez. El primer proveedor de este tipo de servicios fue Amazon Lambda y le siguieron por detrás los sospechosos habituales. La función puede ser tan simple como esta, simplemente unas 12 líneas de código, en este caso en Python, donde se recibe un evento con un contexto y se devuelve algo. Esto se puede escribir directamente en el navegador o, por supuesto, en entornos profesionales lo que vamos a hacer es automatizar el despliegue de nuestras funciones mediante llamadas a las APIs del proveedor. En casos de usos para software como plataforma, no solo funciones, tenemos nuestro propio software que no necesitamos nada específico en el sistema operativo para desplegar y queremos poder escalar a demanda. Un par de ejemplos de esto es en el equipo de Carto. Una de las cosas que hacemos de vez en cuando es que nos piden crear mapas de tweets, es decir, un mapa que vaya mostrando cuando se habla sobre algo. Normalmente son eventos deportivos. En este caso, lo que veníamos haciendo teníamos un servidor donde teníamos que ir haciendo a mano bastante tarea y al final el compañero que estaba normalmente además en fin de semana atendiendo la final del evento que fuera, tenía que estar un poco atento. Desde hace más o menos un año lo que hacemos es desplegar una función en Lambda que lo que hace es que se conecta a una API de Twitter, se descarga los tweets, los procesa, los sube a una tabla de Carto, guarda también una línea en una tabla de metadatos y se apaga. Y esto ocurre puede tardar 5, 15, 30 segundos y lo hacemos pues cada 5, 10 minutos, 15, dependiendo del tipo de evento. Otra de las ventajas que tiene es, por supuesto, el coste, porque estamos ejecutando un recurso de computación durante muy poco tiempo, cada X minutos. Todo el estado se almacena en Carto, que es a lo que nosotros en parte nos dedicamos, ¿no? Que es tener una base de datos en la nube. Y finalmente la monitorización está integrada. Entonces, esto nos permite al final generar aplicaciones como esta, en la que en este caso esto era una Super Bowl, conforme la Super Bowl la gente va hablando sobre los dos equipos o el intermedio, que creo que esta vez fue de Kate Perry, no me acuerdo. Bueno, el caso es que se va desarrollando el mapa automáticamente y va, digamos, rellenándose conforme la gente habla sobre este evento. Otro ejemplo muy interesante es la generación de teselas. Stamen, que es una empresa, una consultora de San Francisco, ha desarrollado un servicio que renderiza de forma total las teselas de terreno. Estas teselas que os estoy enseñando se van generando a demanda. Estas probablemente ya están generadas porque ya he navegado por aquí, pero si me acercara a algún sitio digamos, raro, donde nadie ha estado antes, por así decirlo, navegando, se lanzarían una serie de procesos en diferentes funciones que acabarían generando la tesela y guardándola en una caché para que el siguiente usuario no tenga que esperar por ella. Vale, vamos a los software como servicio. El software como servicio
como os decía al principio, es la forma más común. Tenemos servicios que están pensados como aplicaciones finales, como podría ser, por ejemplo, Google Documents o en la suite ofimática de Google, o servicios enfocados a desarrolladores, como podría ser, pues, por ejemplo, Mapbox o Carto en uno de sus elementos, de sus productos del portfolio. Vamos a ver algunos proveedores en función de diferentes tipos de enfoques o qué tipo de tareas hacen y los vamos repasando un poco. Vale, vamos a empezar por los dispositivos móviles. Claro, un dispositivo móvil obviamente se ejecuta en nuestros tabletas o celulares, pero en general necesitan, por un lado, como mínimo, seguramente un mapa base para mostrar cierta información, pero es posible también que almacenen cierta información en la nube. En el caso de Fulcrum, GIS Cloud y algunas de las aplicaciones de ArcGIS Apps, estos proveedores lo que proporcionan es un mecanismo para generar formularios y recolectar datos, hacer inventarios, en donde el resultado de la recolección de esos datos acaba almacenándose en los servicios de nube de estos mismos proveedores. En el caso de Google Maps, Mapbox y Carto, lo que ofrecen es un kit de desarrollo. El usuario no es directamente el usuario final, sino que es un desarrollador que crea una aplicación que un tercero va a consumir, sea para, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, para turistas. En este caso es una aplicación para Lonely Planet. ¿De acuerdo? Datos raster. Esto es un área que está en crecimiento. En realidad, digamos que podríamos pensar que está todavía subiendo esa curva del hype que comentábamos antes, aunque en realidad, en cierta manera, el ofrecer imágenes de satélite se lleva haciendo desde hace muchos años. Cuando la razón para colocar estos proveedores en una categoría aparte es porque ya no es solo así. Es cierto que con las nuevas satélites Landsat y Sentinel, la cantidad de imágenes de satélite que estamos recogiendo es cada vez mayor. Estamos siendo capaces de procesar y de visualizar cada vez mayor información y con una precisión temporal cada vez mayor. Es decir, cada menos tiempo tenemos un satélite que pasa por encima nuestro, pero además existen ya proveedores como estos que os enseño que permiten no solo visualizar la información de los satélites, sino también procesarla. Raster Foundry nos ofrecen la capacidad de subir algoritmos a estos proveedores y ejecutar esos procesos para hacer nuestros propios índices o nuestros propios predictores. Planet es un proveedor que tiene una constelación enorme de satélites muy pequeños que se llaman palomas, que son capaces de pasar por encima de una misma localización cada muy pocos tiempos. De manera que podemos hacer seguimiento y monitorización de cambios de una forma jamás conseguida, al menos en el ámbito civil. Probablemente el tipo de servicios más utilizado en la nube en aplicaciones geográficas son lo que se conoce como los Location Based Services, LBS, que se compone básicamente del ofrecimiento de mapas base, rutas y geocodificación. Aquí tenemos los clásicos proveedores Google, HERE, anteriormente conocidos como Navteq, y Esri, que eran los proveedores clásicos de este tipo de servicios, pero que gracias a la aparición de OpenStreetMap y toda esa base de datos de geometrías, calles, puntos de interés que la comunidad va generando, esto ha permitido que otros nuevos proveedores ofrezcan servicios encima. Es el caso de Mapbox, Mapzen, principalmente, que ambos permiten ofrecer mapas base que podemos personalizar. Y además, como tenemos las carreteras, sea bien por OpenStreetMap, sea por captura propia, como hacen Google y HERE, también podemos calcular rutas o conseguir coordenadas a partir de direcciones postales. Desde luego, el mejor editor de mapas base, en mi opinión, es el de Mapbox. Y en el caso de Carto es un poco especial porque Carto no tiene un servicio de geocodificación o de rutas propio, sino que en función del usuario se delega, aunque se ofrece la misma interfaz para el programador, en función del tipo de cuenta se va a ir
Mapzen o Here, y también Google, como proveedores de LBS por debajo. Un área donde también está creciendo la aplicación de tecnologías de información geográfica es en lo que se conoce como Business Intelligence. Tradicionalmente estas herramientas han sido puramente alfanuméricas, especialmente las más conocidas Tableau y también Qlik. Son herramientas que permiten hacer análisis de datos alfanuméricos, datos tabulares que permiten cruzar datos, hacer uniones, agregaciones, gráficas de todo tipo, y poco a poco se han ido dando cuenta de que incorporar la información geográfica ofrece una potencia de análisis y de visualización que no podían permitirse obviar. De manera que han ido incorporando funcionalidad para incorporar la componente geográfica dentro de sus capacidades de visualización. No tanto, realmente no de análisis, pero sí de visualización. Y luego tenemos MapD, que es un nuevo jugador en la nube, que es un servicio que lo he colocado aquí también porque en realidad también se enfocan en desarrollar dashboards, cuadros de mando, pero su enfoque es distinto de los otros dos en el sentido de que se especializan en la visualización de grandes volúmenes de información puntual en dashboards que permiten una interacción muy rápida gracias al uso de tecnologías de procesadores gráficos. Y finalmente tenemos lo que todo el mundo conocemos como herramientas de sistemas de información geográfica como tal, o lo que podríamos conocer como un GIS tradicional. En los últimos años, y esto ha ocurrido, por ejemplo, de forma significativa con la ofimática, cada vez hemos ido desplazando o necesitando cada vez menos las aplicaciones de escritorio para realizar las mismas tareas. Poco a poco los servicios en la nube han ido ganando en adopción porque realmente un navegador hoy en día ya puede ofrecernos una interfaz que nos permite crear documentos, crear presentaciones, analizar datos en hojas de cálculo. Esto mismo está ocurriendo en el área de los sistemas de información geográfica, donde tradicionalmente veníamos utilizando aplicaciones de escritorio y que poco a poco, digamos, se están, vamos a llamar, arrinconando en el sentido de que cada vez no es tan necesario recurrir a una aplicación que normalmente son complejas y que solo cierto tipo de técnicos pueden utilizar y estamos llevando esas mismas características que tenían esas aplicaciones de escritorio a un mercado mucho más grande porque es universal y porque podemos hacer aplicaciones con una interfaz como la que estamos viendo que permite a técnicos que no son especialistas en sistemas de información geográfica a consumir de este tipo de información de una forma eficiente. Os voy a enseñar un pequeño ejemplo, que es este de aquí, que es un sencillo cuadro de mando hecho con Carto. No ha sido necesario programar nada para hacer este cuadro de mando. Esto lo hizo probablemente algún compañero para analizar datos de Airbnb, la plataforma de alquiler de apartamentos y alojamientos en general, en la zona de Madrid. Aquí lo que estamos viendo son puntos donde el tamaño tiene que ver con el precio, el color también, y luego estamos viendo por debajo las líneas de metro. Y os enseño esto porque esto no es un cuadro de mando en el que simplemente visualizo información, sino que si yo selecciono una línea de metro, por ejemplo la línea 1 de Madrid, lo que por debajo va a ocurrir es que se está encadenando una serie de procesos geográficos. Se está calculando un buffer alrededor de la línea 1 y se está interceptando solo aquellas oferta de Airbnb que intersecta con ese buffer. Ese buffer está generando una nueva versión de mi capa y además todos los indicadores, todos los KPIs que se muestran en estos widgets han quedado automáticamente filtrados con esto que estamos viendo. De manera que si yo ahora me quedo solamente con el barrio de Goya, vuelvo a aplicar otro filtro, además del geográfico que tenía gracias a la línea de metro, estoy aplicando un filtro alfanumérico y esto está, de nuevo, ejecutando un filtro que me va a actualizar, no sé dónde está Goya en Madrid, pero bueno, por aquí andará, y me está quedando solamente, en este caso, con 82 pisos. De manera que, como veis, se está ofreciendo un entorno web en el que podemos hacer análisis, en este caso filtrados y selecciones, sin necesidad de ejecutar un software en nuestra máquina y totalmente con una disponibilidad total en cualquier parte del mundo en realidad.
Vale. Vamos a ir acabando para dar paso a las preguntas. Ya estamos llegando al final. Hemos visto que tenemos estas 5 tipos de servicios en la nube. Tenemos servicios vinculados a aplicaciones móviles, servicios para gestión de datos raster, sean datos, imágenes de satélite de cualquier tipo de sensor. Tenemos los servicios basados en localización, en mapas base, rutas y geocodificación. Tenemos los servicios de Business Intelligence que se enfocan básicamente en analizar relaciones entre datos y sobre todo alfanuméricos con una representación geográfica. Y finalmente lo que se conoce más como sistemas de información geográfica tradicional, donde definimos flujos de análisis y reglas cartográficas que al final generan mapas o cuadros de mando centrados en un mapa. Vale, hemos visto que para cada uno de esos tipos hay varios servicios, hay 3, 4. Eso nos está diciendo algo que es muy interesante y es que la industria está más viva que nunca, que no paran los proveedores de servicios no paran de intentar innovar y de competir, con lo cual cada vez eso revierte en un mejor servicio para el público en general, pero eso también nos da el problema de que tenemos que decidir, tenemos que intentar obtener de alguna manera la información necesaria de cada servicio que nos permita tener una decisión que sea la mejor para nuestro proyecto en función de las características de nuestro proyecto y nuestro contexto en general. ¿Qué criterios podemos aplicar para elegir un servicio u otro? Bien, por un lado, todo el tiempo hemos estado hablando de que los servidores o los recursos que se ponen a nuestra disposición se pueden escalar. Esto, en un software como servicio, tenemos que preguntar y tenemos que saber cómo se nos transpone, porque ¿qué pasa si nuestro servicio de teselas, de mapas, de repente es usado por 1000 usuarios concurrentes? Porque hemos publicado en una web que de repente se ha hecho viral y de repente tiene una carga mucho mayor que la que tenía hace 2 meses. ¿Cómo el proveedor de servicios va a responder a esa situación de escalado? ¿Cómo nos lo va a resolver o qué opciones nos va a dar? Otra pregunta muy, muy, muy típica es cómo vamos a integrar este servicio en la nube con nuestros sistemas, por ejemplo, de autenticación en una organización o con nuestras bases de datos que ya tenemos. ¿Cómo vamos a permitir a nuestros usuarios que no tengan que poner otro usuario de otra contraseña, sino que directamente se puedan autenticar contra el mismo sistema de autenticación que ya tengo en mi organización? ¿Cuál es el soporte de estándares que tiene ese proveedor de servicio? ¿Voy a poder integrar ese servicio nuevo dentro de productos que ya tenía y que cumplen con estándares que son, digamos, ya bien adoptados por la industria? O tal vez no, y tengo que desarrollar algo ad hoc para este proveedor en concreto. Otra cosa que parece algo un poco raro y es que cuando contratamos un servicio tenemos que pensar en cómo vamos a salir de él. ¿Qué pasará si este proveedor cierra? ¿Qué pasará si quiero cambiar de proveedor porque mis condiciones cambian y encuentro algo que me resuelve mejor mi problema? ¿Cómo voy a poder migrar de un proveedor a otro? Aquí, en este sentido, también podemos pensar en qué proveedores están desarrollando sus servicios como software libre, como open source, porque esto nos va a permitir que si, por ejemplo, este proveedor por alguna razón deja de darnos servicio, dado que su producto es open source, tal vez puedo pensar en que otro proveedor me pueda dar ese mismo servicio y pueda mover toda mi infraestructura o todo mi proyecto a una nueva infraestructura, pero manteniendo todo lo que ya tenía antes. ¿Qué más? El nube pública versus privada. Esto es algo también muy habitual y es que podemos pensar en que nuestro proyecto pueda tener que empezar en una nube pública porque somos pequeños y a lo mejor estamos trabajando todavía con clientes que no lo necesitan, pero puede ser que en un futuro tenga que migrar a una nube privada porque mi contexto contractual con mi relación con mis clientes me pida esa situación. Es lo que se llama software on-premise. ¿Puedo instalar? ¿Existe oferta de este proveedor para instalar dentro de mi propia infraestructura? Tal vez sí, tal vez no. ¿Cuál es el modelo de precios? Por supuesto, esto es una relación comercial y puede haber descuentos en función de a qué plazo estoy haciendo un contrato. Si, por ejemplo, puede interesarme empezar pagando
con contratos cortos porque no tengo muy claro cómo me va a ir, pero en el momento en el que mi proyecto esté andando con cierta digamos, seguridad, puedo empezar a renegociar mi contrato para alargar los plazos y obtener, en teoría, o de forma, sí, en teoría, unas mejores condiciones. Otro aspecto muy importante es el soporte. Yo seguramente voy a consumir un producto que requiera, del cual no conozco seguramente mucho y necesite ayuda. ¿Cómo me van a ayudar? ¿Qué tipo de canales hay de soporte? ¿Qué tiempos de respuesta para esas peticiones de soporte? ¿Es un día, una semana? ¿Es por teléfono? ¿Es por correo? ¿Puedo visitar en persona? ¿Puedo recibir una formación en mis instalaciones? ¿Qué opciones tengo? ¿Cuáles son los acuerdos de calidad del servicio? Esto tiene que ver con que si el proveedor tiene un problema, siempre los hay, cuáles son los tiempos de caída que son asumidos por el proveedor y a partir de cuándo voy a empezar a tener una compensación, por ejemplo, en un descuento del precio de mi siguiente contrato o alguna cosa de este estilo. Esto es habitual, si se ha caído el servicio durante X días, pues voy a descontarle X días del siguiente contrato en la siguiente renovación. Y finalmente, si estamos hablando de un producto sobre el cual yo voy a desarrollar una aplicación, cuál es la documentación que tengo sobre las interfaces de programación de ese servicio. ¿Tienen una comunidad de desarrolladores activa que me ayude a resolver problemas o solo puedo depender del soporte de este proveedor y, por tanto, nadie más me va a poder ayudar? Esto es algo que también es relevante tener en cuenta porque los desarrolladores en general estamos acostumbrados a poder participar, a querer participar en foros donde haya más gente que nos pueda ayudar. Y eso era todo lo que tenía para hoy. Espero que os hayan surgido algunas preguntas y que podamos... bueno, aquí tenéis la URL de la charla, aunque si habéis prestado atención, por supuesto, estaba arriba en la URL del navegador. Va a quedar ahí para siempre, mientras mi proveedor de nube, en este caso, no se caiga. Y, por supuesto, tenéis mi contacto en LinkedIn o en Twitter por si queréis hacerme una pregunta después. Y con esto, Rosa, dejo el turno para preguntas. No sé si tienes algo por ahí. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por todo este repaso de conceptos y de panorama, desde lo más general a lo más concreto, incluso las recomendaciones que has hecho ahora al final. De momento no hay ninguna cuestión, pero mientras dejamos un poco de, un minuto para que se planteen en el panel de preguntas, que recuerdo que los que estáis siguiendo el seminario podéis plantear las preguntas a través del panel que lleva como nombre, pues esto, preguntas, y que es a partir de aquí donde las vamos a dar paso a Jorge. Yo quisiera, plantearte más para pedirte tu opinión, es una pregunta más filosófica quizá. Veo que está claro que la presentación no lo requería, pero me ha hecho gracia que la palabra SIC ha salido, creo que solo una vez, y hacia el final, ¿no? Entonces, quería saber tu opinión sobre cómo crees que el desarrollo de todas estas aplicaciones geográficas en la nube y la versatilidad de las diferentes soluciones SaaS que has mostrado, ¿no? Concretamente las SaaS, ¿no? Tanto para móviles, los procesadores de datos raster, LBS, BI, y las propiamente que estarían más cerca de análisis y visualización, ¿hasta qué punto pueden llegar a desdibujar el concepto clásico de SIG, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos que cambiar el paradigma ya, ¿no? Claro, el pensar en un proyecto de sistemas de información geográfica de forma clásica en el que pensamos en que alguien nos define un problema, yo defino un diseño, hago un análisis de la solución, pienso en un modelo de datos que soporta ese proceso y luego un conjunto de automatismos que analizan la información y generan una visualización. Eso es un conjunto muy pequeño de toda la cantidad de problemas que involucran a información geográfica. La información geográfica está presente en cada vez más situaciones de nuestra vida diaria, por así decirlo. Si pensamos en cómo usamos un dispositivo móvil respecto a la información geográfica ahora de hace 6 o 7 años,
el concepto de dónde estoy está presente en cada vez más cosas, desde cómo reservo una habitación de hotel, a cómo pido un taxi, a cómo busco dónde comer, y ese tipo de problemas se resuelven con una aproximación distinta al concepto tradicional de GIS, porque es la localización la que se ha añadido a procesos pues, digamos que ya existían. Entonces, el pensar en solamente desde el punto de vista digamos, del sistema de información geográfica como modelo clásico de un sistema de información que recibe unos datos, hace algo y devuelve una visualización, es solo una parte por ejemplo, el tipo de problemas que vemos en Carto a diario. Uno puede pensar en Carto como un sistema de información geográfica en la nube si solo piensa en la interfaz que ofrecemos, pero el motor, que es la plataforma que soporta la interfaz y muchos otros proyectos, se utiliza para muchos otros tipos de situaciones que ya no van encajando tan fácilmente dentro de la definición clásica del sistema de información geográfica. Parece que esto de que se hablaba de que spatial is special, donde la componente geográfica era tan dominante que era realmente lo importante de un proyecto, esto cada vez es menos y cada vez tenemos que estar más acostumbrados a interactuar en contextos donde la información geográfica tiene un valor muy importante y aporta algo que nada más, ningún otro tipo de información puede dar, que es esto de la primera ley de la geografía, ¿no? La ley de Tauler, de que las cosas que están cerca tienen más relación que las que están lejos, y esto es algo que que incluso, qué sé yo, un banco se da cuenta, pero estamos dentro de un banco y estamos dentro de un negocio, tal vez, en el que la localización aporta algo nuevo, pero no vamos a convertir un banco en un espacio donde se hace sistemas de información geográfica. Se hace banca y se hace análisis de datos bancarios, que es un mundo en sí mismo y donde, desde el punto de vista de los profesionales de las tecnologías espaciales, podemos aportar algo nuevo, pero no vamos a cambiar su forma de trabajar. Pues muchas gracias, queda claro. Pues, a ver, sí que hay una pregunta ahora, Jorge, la hace Álvaro, que comenta, te la leo literalmente, ¿no? Pregunta y quería saber si el uso de diferentes tecnologías o usos de la información geográfica como el Business Intelligence están usándose en diferentes países, es decir, si en Estados Unidos, si esto ya se está implementando en el 60% de las empresas con respecto a España y a otros países en Europa. Y pregunta por el futuro a corto, medio y largo plazo en diferentes países. No puedo opinar no tengo información para responder datos, ¿no? y menos con datos. Sí que es cierto que, obviamente, el mercado en Estados Unidos es mucho más dinámico que sé yo, en España, que es lo que obviamente tengo más cerca, por esto de la primera ley de la geografía. Pero es cierto que en Estados Unidos el uso de business intelligence y este tipo de empresas y startups que ofrecen servicios alrededor de información geográfica unida a business intelligence no paran de aparecer nuevas, también algunas de vez en cuando cierran, y esto en otros países todavía no estamos tan cerca como ellos. Digamos que dentro de esa curva del hype, la aplicación de información geográfica al Business Intelligence todavía está, digamos, subiendo. No hemos todavía llegado a una fase de productividad real. Si lo comparamos con, por ejemplo, los Location-Based Services, donde tenemos servicios de rutas y geocodificación desde hace mucho más tiempo y tenemos mucho más claro dónde se puede utilizar qué servicios y en qué porcentaje funcionan bien, etcétera. En cuanto a... Sí, nada, bueno, sobre corto, medio y largo plazo es muy difícil pronosticar. Sí que, desde luego, que lo que está claro es que los servicios relacionados con el análisis de información geográfica no paran de crecer, es decir, empresas como Carto, Mapbox, Mapzen, no paran de obtener clientes porque
la necesidad de utilizar este tipo de servicios es algo que está en el mercado. A medio y largo plazo es muy difícil. Probablemente seguiremos aumentando la cantidad de servicios al que podemos tener acceso desde dispositivos móviles y entornos web, sea como sea el aspecto que tenga la web a largo plazo, que no me lo puedo imaginar. Y cada vez vamos a depender menos de aplicaciones de escritorio pesadas que van a ir quedando reducidas digamos, a mercados muy nicho, como han ido ocurriendo en otro tipo de mercados. Gracias. A ver, otra pregunta. Pregunta Matías, pregunta si conoces qué nubes públicas o privadas frecuentemente son más utilizadas y concretamente en organismos públicos, que quizá esto sería lo más peculiar, ¿no? Saber que si los organismos públicos están también en este carro, ¿no? Aquí de nuevo Estados Unidos va por delante y en el caso de Amazon coloca sus centros de datos, los coloca en diferentes lugares del mundo, ¿de acuerdo? Pues en Europa tenemos uno en Frankfurt, otro en Irlanda, en Estados Unidos hay 2 o 3, pero algo curioso de Amazon con respecto a este caso de la administración pública es que tiene un centro de datos específicamente para el gobierno federal. Es decir, Amazon veía una oportunidad de mercado en la administración pública americana. La administración pública americana tenía reticencias a almacenar información geográfica fuera de sus propias instalaciones y lo que hizo Amazon fue colocar un centro de datos solo para ellos. Es decir, una zona que solo puede ser utilizada por administraciones públicas y que, digamos, cumple con una serie de condiciones que el gobierno federal acepta como válidas para desplegar aplicaciones en ese entorno de la nube. Que yo sepa, esto no existe en ningún otro sitio del mundo y en el caso, por ejemplo, de Europa, tenemos la condición de puerto seguro que, digamos, obliga a las administraciones a colocar no colocar servicios fuera digamos, de lo que es el territorio europeo. De manera que, por ejemplo, nosotros en Carto nos ocurre que clientes no pueden desplegar en las instancias, digamos, en la nube normal, por así decirlo, la nube por defecto de Carto, sino que hay que colocarles en una nube que tenemos en Bélgica, que es de Google, en el centro de datos de Google, para Europa, que está en Bélgica. Y digamos que una de las razones para levantar esa nube fue el dar respuesta a estos usuarios que no podían irse a Virginia del Norte, que es donde tenemos nosotros el mayor número de servidores. Pero respecto a otros países, no sabría decir. Sí que a veces ocurre que tenemos clientes que no pueden usar la nube, digamos, pública y hay que desplegar una instancia de Carto en sus propias instalaciones. Esto es muy habitual con bancos, pero también con administración pública. Hay una pregunta sobre los proveedores de servicios de raster, ¿no? de procesado de información raster. Jorge comenta que he podido ver que existen varios proveedores de información geográfica de tipo raster, Digital Globe, etcétera. También que hay servicios para procesar esas imágenes satelitales, por ejemplo, para calcular en DBs. ¿Existen otros servicios o aplicaciones en la nube que ofrezcan procesos de información geográfica raster más orientado a GIS, tales como pueden ser cálculos clásicos como el álgebra de mapas o a partir de un MDI, hacer un cálculo de MDE, hacer un cálculo de siguientes, técnicas visuales? Tanto Digital Globe como Raster Foundry. Raster Foundry es un proyecto desarrollado por una startup de Filadelfia que se llama Asavia y que recibió una especie de beca del gobierno federal para desarrollar este servicio. Raster Foundry se puede considerar algo así como una versión raster de Carto o de un almacenamiento en la nube de tanto las imágenes de satélite o imágenes en general que nosotros queramos subir, como también acceso al catálogo de estas imágenes que comentaba antes, sobre todo Landsat 8 y Sentinel. Y tanto Digital Globe como Raster Foundry permiten subir algoritmos o incluso estos algoritmos de cálculo de pendientes y cuencas visuales ya
ya están, digamos, disponibles en esos servicios directamente. No hace falta subirlos de nuevo, solamente hay que invocarlos. Pero si tenemos alguna necesidad especial, se pueden desplegar. Sobre todo, estoy seguro con Digital Globe. Con Raster Foundry diría que también. De todas maneras, como digo, son servicios bastante nuevos. Entonces, todavía, el caso de Raster Foundry, yo la primera vez que llevo, digamos, porque son una empresa, digamos, amiga, son partners de Carto y demás, llevo oyendo hablar sobre Raster Foundry más de un año o casi dos, pero solamente hace 4 meses empecé a ver una interfaz. Y ya tenemos una web que podemos ver qué pinta tiene y, por supuesto, te invito, Jorge, a que contactes con ellos y les hagas preguntas. Los servicios de soporte, y no es porque yo sea el coordinador de soporte de Carto, nos encanta, estamos para atender dudas también sobre cómo funciona o qué capacidades tiene un software. Y, obviamente, ponerlos en contacto con el departamento de ventas, obviamente. Jorge, una pregunta que conecta mucho con el contexto, ¿no? del estudio, ¿no? de los TIC, ¿no? Del máster de Unigit. Pues es Raúl que comenta, ante este panorama, ¿qué tipo de perfiles profesionales relacionados con las tecnologías de información geográfica crees que van a ser más demandados? Pues, a ver, bueno, yo por formación soy ingeniero en topografía y cartografía. Trabajo muy habitualmente con geógrafos. Me encuentro tanto en el trabajo como compañeros como en clientes, luego todo tipo de perfiles. Estamos en un área que es eminentemente multidisciplinar. Entonces, dependiendo dentro de un proyecto de desarrollo de una aplicación geoespacial o de sistemas de información geográfica en particular, hay perfiles, digamos, dependiendo del proyecto, hay cabida para muchos tipos de perfiles. Esto es algo que siempre decimos. De hecho, recuerdo una entrevista con la gente de Girona en la que hablábamos sobre esto. No se puede pensar que alguien va a saber hacer de todo perfectamente bien. Entonces, tener equipos multidisciplinares donde haya gente que sea muy buena en diseño de interfaces, gente que sea muy buena, dependiendo de cómo subidos a la nube estemos en sistemas de información o administración de bases de datos, etcétera, vamos a ir necesitando perfiles un poco distintos. Obviamente, creo que un mínimo de programación para poder al menos saber comunicarse con la gente que realmente hace ingeniería de software, porque para mí es muy distinto el concepto de saber programar a saber hacer software. La ingeniería de software es una ingeniería en sí misma, y los que programamos o sabemos lenguajes de programación, saber hablar con ese tipo de gente, conociendo un lenguaje de programación ayuda mucho, y conociendo, digamos, cómo se desarrolla un proyecto. Pero no puedo, por ejemplo, en mi caso, pretender ser el mejor cartógrafo, el mejor analista, el mejor administrador de bases de datos, el mejor diseñador gráfico, el mejor diseñador de interfaces, etcétera. Entonces, hay sitio para muchos tipos de perfiles y creo que lo más importante es entender que estamos en un mercado en el que vamos a hablar con otro tipo de especialistas, y entonces hay que tener un mínimo de curiosidad por entender qué tipo de problemas tienen esos otros perfiles, qué tipo de situaciones se les dan para poder, digamos, trabajar de una manera lo más fluida posible. Si pensamos solamente desde el punto de vista clásico de yo sé de lo mío y le hablo a un programador en un lenguaje que no entiende, estamos bloqueados. Y esto es algo que he visto mucho a lo largo de los años. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Disculpad, sí, pasaba. He compartido por el chat con todos el enlace a la entrevista que hacía referencia Jorge, que hicimos desde aquí, desde CICTE, y que hablaba sobre las perspectivas profesionales del CIC. De hecho, cuando he visto la pregunta, yo también he pensado en esa entrevista, que a menudo la recuperamos, y que aunque tiene algunos años ya, yo creo que aún es muy válida. O sea, que la tenéis aquí disponible. Una última pregunta yo creo que ya será, porque es... a ver, Martín dice, ¿podrías profundizar un poco el tema de utilizar una máquina virtual configurada a medida? Si yo necesito utilizar una máquina virtual para ejecutar un proyecto que con mi PC no puedo, ¿cómo tendría que proceder?
¿O eso se utiliza para organizaciones a gran escala? Es que desconozco ese ámbito en absoluto. No, nosotros, por ejemplo, hace un par de años hice una especie de prueba para entrar en otra empresa, a la que pues, acabé por no entrar, pero necesitaba procesar una gran cantidad de datos de estaciones meteorológicas. Entonces, lo que hice fue, en Amazon, levanté un servidor. Claro, en mi caso, como conozco cómo funcionan los sistemas Linux, pues levanté un sistema Linux en el que no tenía ningún escritorio y procesé esos datos y cuando acabé lo apagué y maté el servidor. Pero existen servidores con escritorio incluido, con lo cual esto no está limitado solamente a los técnicos que sabemos cómo trabajar con un servidor, digamos, desde un terminal. Se puede levantar un servidor, un Windows 10, por decir algo, y del tamaño que haga falta, pagar por ese servidor, incluyendo en este caso la licencia, porque Microsoft cobra, y cuando acabamos apagarlo. Y esto se puede hacer desde una interfaz de una forma muy sencilla. Lo bueno de estas tecnologías es que, como decía antes, ya tienen tanto tiempo, digamos, en el mercado que hay mucha información sobre cómo funcionan y son realmente bastante sencillas y claras. Eso que os he enseñado antes, a ver si lo puedo abrir otra vez. Es la pantalla con la que prácticamente ya no tenemos que hacer nada más para levantar el servidor. A ver si vuelvo otra vez para atrás, va un poco lento. A ver, ahí no, la siguiente. Aquí está. Esta es la pantalla, es la única pantalla prácticamente que necesitamos para lanzar el servidor. Esto al final de esta pantalla lo que ocurre es que se lanza el inicio de la máquina y en este caso Google me proporciona las credenciales de acceso para conectarme a ella. En este caso, que es un servidor en Linux, lo que me da es una IP y un usuario y una contraseña o una clave para que yo tengo que descargar y con eso me conecto al servidor y empiezo a trabajar con él inmediatamente, instalando software, subiendo datos, etc. Dependiendo de tus conocimientos, puedes acceder a diferentes tipos de servidores y, por supuesto, se cobran, en el caso de Google, creo que es en bloques de 10 minutos o incluso puede que menos, puede que al minuto. De manera que si lo tienes levantado durante hora y media, se te cobrará hora y media, valga lo que valga el servidor. Es más sencillo de lo que parece. Pues muchas gracias, Jorge. No hay más preguntas, por lo que yo creo que el tiempo ha sido muy correcto y yo creo que podemos dar por finalizado el webinar. Vuelvo a repetir a todo el mundo que va a estar disponible en YouTube. Os haremos de llegar el enlace en breve, en lo que podéis volver a ver la presentación. Yo quería dar las gracias, Jorge, por la explicación y también thanks to Unigis International for the infrastructure y bueno, pues nos vemos. Muy bien, muchas gracias a todos. Y muchas gracias a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.